Bien, ahora el siguiente tema es de 4:30, estamos unos minutos después, hasta las 6, después hay un break. Es un tema muy interesante, realmente. Yo creo que hay varias personas interesadas en el mismo. Acá, por lo menos en mi país, es todo un tema. El tema es, más allá del frío, protección contra incendios en frigoríficos mediante rociadores. Es de Eric. Eric, vení, subite. Presentate vos. Y bueno, suerte, éxito. Gracias. Hola. ¿El pasador de diapositivas? No, pero acá no hay ningún. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ante todo, agradecer su presencia, su tiempo. Yo sé que es bastante sacrificio, sobre todo un día de semana. ¿Sí? ¿Ese? Acá tengo uno. A ver. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Ok. Bueno, mi nombre es Eric Mesa. Yo soy ingeniero mecánico peruano. Y durante mi vida laboral eh, me he ido desenvolviendo en estas dos áreas, tanto lo que son sistemas de refrigeración industrial como lo que son sistemas contra incendios. Entonces, conozco un poquito de cada uno. Y gracias, Yusef, que me invitó a colocar este tema en este congreso, porque me pareció bastante interesante, sobre todo porque con todo este tema de la globalización y del comercio internacional, todo lo que son las cadenas de frío y los frigoríficos están en boga, ¿correcto? Todo lo que son almacenes logísticos, producción, para mercado nacional, para mercado internacional, exportaciones. Entonces, este es un tema que poco lo hemos visto en realidad, pero que cuando nos encontremos hay que tener en cuenta cuáles son los retos que nos vamos a encontrar en este tipo en este tipo de ambientes que están a temperaturas extremas, digamos, ¿no? Bastante bajas, porque normalmente, como les comentaba, todo este tema de la cadena del frío tiene por objetivo el mantenimiento del producto, en este caso todo lo que son productos perecibles, alimentos, para su conservación, o sea, para su tiempo de vida, digamos así, porque con el frío reducimos lo que son el crecimiento de microorganismos internos propios de los alimentos, y en el caso de las frutas, que es todo un tema de exportación, al menos en el Perú es un boom, todo lo que son los productos agroindustriales, ¿no? En exportación de uvas, arándanos, paltas. Entonces, todos esos alimentos, en este caso las frutas, tienden a respirar, ¿no? Cuando digo respirar es porque como tienen vida y mientras respiren van produciendo azúcares y eso hace que maduren más rápido
y también tengan poco tiempo de vida. Entonces, lo que hacemos con las cadenas de frío es tratar de que respiren lo menos posible, ¿correcto? Entonces, mientras menos respiren, o mejor dicho, la maduración toma más tiempo, ¿correcto? Entonces, como que las ponemos en coma, por decirlo así. Entonces, como todo almacén, como toda industria, dependiendo del código, tiene que tener un sistema de protección contra incendios, porque a veces podemos creer que por ser un ambiente refrigerado que está a temperaturas bajo cero, menos 15, menos 20, menos 40 en algunos casos, pensamos que no se puede incendiar, pero ese es un terrible error. Y sobre todo porque, bueno, en estadísticas en Estados Unidos, porque básicamente en Estados Unidos es donde se coleccionan todas estas estadísticas de incendios, normalmente ocurren 10 incendios por año, digamos, de este tipo de almacenes. Y como vamos a ver más adelante en algunas fotos, estos almacenes para el combate de incendios es bastante complicado, ¿no? Sobre todo para los bomberos, porque son como cajas que no tienen ventilación, completamente cerradas, aisladas completamente, y no hay manera que desde fuera podamos controlar el incendio, ¿no? Entonces, estos paneles aislantes, los más odiados por las industrias de seguros, están incluidos en este tipo de edificaciones, ¿sí? Entonces, más que un tema de cómo diseñar el sistema de rociadores, lo que quiero hacer con esta presentación es ver cuáles son los retos, a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los problemas que se presentan en este tipo de ambientes, como dije, que son de temperaturas extremadamente bajas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los riesgos asociados en este tipo de ambientes, cuáles son los retos que tenemos. Básicamente aquí hay un tema, aparte del tema del tema de, digamos, la concepción del diseño del sistema, cuáles son las implicancias para que ese sistema esté realmente operativo, ¿verdad? Podemos diseñarlo muy bien, haber hecho la determinación del riesgo y el cálculo del caudal y todo ese tipo de cosas, pero hay un tema específico en este tipo de ambientes que si no los tenemos en cuenta, el sistema simplemente no va a ser efectivo, ¿ok? También vamos a ver las normativas asociadas, o sea, toda la literatura asociada a este tipo de espacios y cuáles son los sistemas que tenemos actualmente. ¿Correcto? Entonces, esto ya lo mencioné. ¿Para qué es la cadena de frío? Es básicamente para el tema de la preservación de los alimentos, ¿no? Ya sea cárnicos, ya sea frutas, todo tipo de alimentos que tenga un tiempo de vida, ¿no? O para aumentarles el tiempo de vida. Ahora, básicamente acá podemos ver, no sé si con esto, se hace ¿con esto? Sí. Esto es un detalle bastante simple de lo que es una cámara frigorífica, ¿no? Esto es básicamente un ambiente cuyas paredes y techos son de un material que se llama panel aislante o panel tipo sándwich, ¿no? Este es el ambiente refrigerado y que cuenta con una unidad evaporadora, que es la que hace circular aire frío a través de este
ambiente y tiene una unidad condensadora, ¿no? Que es la que se encarga de condensar la parte del refrigerante, ¿no? Por dentro circula un refrigerante que es el que se evapora y el que, digamos, absorbe el calor del aire y vuelve a enfriar el aire del ambiente para mantenerlo a una determinada temperatura. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, como les mencioné, los paneles aislantes, que son los paneles tipo sándwich. Estos normalmente son de poliestireno, poliuretano o poliisocianurato, ¿no? El poliestireno es el clásico Thermopol que le llamamos acá, no sé cómo se llama en otros sitios, el Thermopol, que es el más peligroso, digámoslo así. Luego está el poliuretano, que es uno de los más usados. Y luego está una variante del poliuretano que se llama el poliisocianurato, que es básicamente una modificación del poliuretano, pero que es retardante a la llama, que no quiere decir que sea resistente al fuego, ¿correcto? Y bueno, están los equipos de refrigeración, el refrigerante que circula aquí, que podría ser en algunos casos, dependiendo del refrigerante, es inflamable, y todo lo que se encuentra al interior de la cámara, ¿no? Que puede ser mercancía, maquinaria, personal, que lo puede mover aquí. Esta es una planta de procesamiento, en este caso es de paltas. Podemos apreciar, perdón, aquí, toda la parte de las cajas, o sea, todos los riesgos que hay aquí, todo lo que es combustible. Cajas, las jabas cosecheras, que le llamamos que son de HDPE o de plástico, PVC, los fluidos hidráulicos que podrían haber en todo este tipo de maquinarias y todo este ambiente, obviamente por ser un proceso de producción, está climatizado, ¿no? Tiene un sistema de refrigeración. Esto de aquí es una cámara de almacenamiento. Acá también podemos ver, este es el clásico almacén para exportación. Esto es frutas, ¿no? Se ven los pallets o las paletas de madera, las cajas de cartón y al interior se encuentran las frutas envueltas en plástico, normalmente, ¿no? Y esto de aquí ya se conservan, luego de este proceso, se conservan en este tipo de cámaras a bajas temperaturas dependiendo de la fruta, por ejemplo, habría que mantener la fruta entre 0 y 1 grado centígrado, ¿no? Para después ponerla en los camiones contenedores refrigerados para que se vayan a exportación, ¿correcto? Y estos son los paneles aislantes, ¿correcto? Como les dije, el poliestireno, que es el que ya se usa poco, se encuentra en el mercado en plantas antiguas, pero ya no es habitual. Digamos que está socialmente descartado. Y lo más común que vamos a encontrar es el poliestireno y el PIR. No, perdón, el poliuretano y el polisocianurato con PIR, ¿no? Y lo importante de esto es que debemos saber que estas espumas aislantes son derivadas del petróleo, ¿no? Entonces, todos estos ambientes que se ven en estas plantas de proceso y cámaras frigoríficas, en realidad todo este material es combustible. ¿Sí? Entonces, a lo que iba con la primera parte de la presentación, ¿no? Es cómo es posible que puedan incendiarse los ambientes refrigerados, ¿no? A veces parece una contradicción, pero sí es posible que se incendien y se han incendiado, ¿no?
porque la presencia de bajas temperaturas no necesariamente reduce el riesgo de incendio, ¿sí? Si bien es cierto que la mayoría de la temperatura de ignición de la mayoría de los materiales está entre los 250 y 500 grados centígrados, las fuentes de ignición que podrían estar presentes dentro de este tipo de cámaras pueden superar fácilmente esas temperaturas. Entonces, sí es posible que se incendien este tipo de ambientes. Y cuando se incendian es básicamente catastrófico. O sea, ya no queda otra más que dejar que se termine de incendiar. Si es que no tiene un sistema de protección contra incendios activo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos o cómo podría incendiarse una cámara frigorífica? Lo más común, como probablemente en cualquier otro incendio, son las causas eléctricas, ¿no? La iluminación, en este caso, toda la que es la parte eléctrica e iluminación. Los motores, este es un clásico evaporador que normalmente consta de un serpentín por donde circula el refrigerante, y están los ventiladores, que son los que hacen recircular el aire dentro del ambiente. Estos son motores eléctricos. Y también tienen unas resistencias en algunos casos, ¿no? Hay varios tipos de descongelamiento, porque cuando uno mantiene este tipo de aire en ambientes bajo cero, a temperatura bajo cero, todo este serpentín se congela, ¿no? O sea, se tapa. Entonces, cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de horas, puede ser, dependiendo entre 4 o 6 horas, hay que descongelar este serpentín, ¿no? Y en algunos casos tienen resistencias eléctricas, que pueden ser de 10 kilowatts, 20 kilowatts, dependiendo del tamaño y la capacidad del evaporador. Tienen unas resistencias internas en el serpentín, o sea, exterior al serpentín, y las tiene en la bandeja de condensado, ¿no? Entonces, este de aquí también hay un riesgo eléctrico, ¿no? También tenemos gases inflamables, ¿no? En este caso, algunos gases inflamables que pueden ser producto del mismo refrigerante o pueden ser de los elevadores de carga, ¿no? Algunos pueden trabajar con gas y otros trabajan con baterías. Entonces, acá también hay un riesgo eléctrico del mismo elevador que se puede incendiar o que se puede incendiar por las baterías o por el GLP con el cual opera. Y la mayoría de los incendios se han producido por esta causa, trabajos en caliente. ¿Ok? Esos trabajos que se hacen para reparación de los racks, para reparación de alguna tubería, para cualquier tipo de trabajo en caliente, esta ha sido la causa principal de los incendios en este tipo de edificaciones, ¿sí? Por eso es que la FM es muy exhaustiva en todo lo que son procedimientos de trabajo en caliente, en los hot works. Ok, entonces, ¿cuál es la literatura que tenemos al respecto? En este caso, tenemos la NFPA 13, que es el estándar para la instalación de sistemas de rociadores. Básicamente en el capítulo 8.8, que son los ambientes refrigerados o espacios refrigerados, donde trata específicamente el tema que vamos a ver más adelante, a grosso modo, que son los sistemas de tubería seca. Tenemos también el datasheet de FM, de Factory Mutual, el 829, que se refiere a almacenes refrigerados o almacenamientos refrigerados. Tenemos el
FM Datasheet, que es el 1.57, que es plásticos en la construcción, que ese es un capítulo que no lo tiene, por ejemplo, la NFPA. Cuando uno busca en la NFPA 13 plásticos en construcción, no lo encuentra. Entonces, esta es una buena literatura para saber, en el caso, no lo vamos a ver aquí, pero es para, en el caso que tú tengas este tipo de paneles aislantes, cómo es que lo debes proteger, ¿no? O sea, cuál es la densidad de acuerdo al tipo de material que usas, cuál es la densidad que debes aplicar y cómo debes distribuir los rociadores en el techo, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los rociadores que se abren, cuántos galones por minuto por cada rociador. Todo eso te lo explica este datasheet, el 1.57, plásticos en la construcción. Y también tenemos finalmente la NFPA 25, que es el estándar para la inspección, pruebas y mantenimiento de lo que son sistemas contra incendios basados por agua. Entonces, básicamente son estas 4 literaturas que nos van a ayudar a entender o a desarrollar cómo debemos, o sea, cuáles son los factores a tener en cuenta en este tipo de ambientes a temperaturas bajo cero. Bueno, a ver. En la NFPA 13 nos encontramos con que nos dicen que para ambientes mayores a 4 grados centígrados se debe utilizar un sistema húmedo, ¿no? Porque obviamente no hay formación de hielo. Y para sistemas por debajo de 4 grados centígrados recomiendan usar un sistema seco. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué si a 4 grados no hay congelamiento? ¿Cierto? Entonces, en otra parte de la NFPA sí te especifica que por encima de 32 Fahrenheit, que es 0 grados, utilices un sistema húmedo y por debajo de 0 grados utilices un sistema seco. ¿Ya? Pero ¿por qué menciona estos 4 grados centígrados? Es por un tema de riesgo. ¿Ok? Es por un tema de riesgo de congelamiento. Porque estos 4 grados centígrados, si, o sea, yo podría, también te lo dice la normativa, el estándar, te dice que si tú como ingeniero proyectista puedes determinar que si el ambiente está a 4 grados centígrados no va a haber formación de hielo, que va a ser la causa principal de la efectividad del sistema contra incendio. Tú puedes llegar a demostrar como proyectista que no va a haber formación de hielo al interior de las tuberías del sistema seco. Tú puedes hacer un sistema húmedo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el riesgo? El tema es el riesgo aquí. Porque tú tienes, a ver, esta es una cámara, ¿correcto? Es una cámara que almacena este tipo de alimentos y este evaporador que vemos aquí empuja aire frío. Este aire frío recorre toda la cámara, pasa por la fruta o por los alimentos y regresa a mayor temperatura. ¿Correcto? Entonces, digamos, si tú consideras, o sea, ¿cuáles estos 4 grados centígrados? ¿No? Son estos 4 grados centígrados con los que regresa, que es la temperatura del aire, digamos, más caliente del ambiente, o es estos 4 grados centígrados, o si 4 grados centígrados es este aire más frío. Si, por ejemplo, acá va a estar a 4 grados centígrados, acá va a regresar, digamos, a 6 o 7. ¿Correcto? Como se ve aquí. Si tú consideras que estos 4 grados centígrados es la temperatura de retorno, o sea, tú vas a controlar con la temperatura de retorno, entonces lo más probable es que tu temperatura ambiente, la temperatura de
de salida de aire del evaporador esté a 1 grado, ¿cierto? Y si yo, para controlar este sistema a 4 grados centígrados, yo tengo un termostato y le digo al sistema de refrigeración, mira, ¿sabes qué? Cuando esté el sistema a 4 grados, el sistema se apaga. Perdón, se prende, ¿no? A 4 grados. Y cuando llegue a 2 grados, el sistema se apaga. O sea, mi sistema va a estar entre 2 y 4 grados. Entonces, si lo pongo en ese tipo de control, lo más probable es que si yo voy a tener 2 grados en esta zona, aquí voy a tener temperatura de -1, ¿no? O de -2. Entonces, el riesgo está en cómo podemos asegurar que esta temperatura que te dice la normativa, la NFPA 13, sea la temperatura mínima del ambiente. ¿Correcto? Entonces, por un tema de darnos un factor de seguridad, la norma te dice que por encima de 4 grados consideres un sistema húmedo y por debajo de 4 grados un sistema seco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mayor reto en este tipo de diseño de sistemas de rociadores secos? ¿Okay? Porque aquí no podemos usar, obviamente, sistemas húmedos. Es la formación de hielo al interior de las tuberías, como podemos ver aquí en las fotos, ¿no? Este es el riesgo más grande. Y las investigaciones, normalmente las que ha hecho FM en campo, han demostrado que más del 50% de las tuberías o de la red de rociadores de sistema seco en ambientes refrigerados o sometidos a congelación, se han encontrado tapones de hielo, ¿no? Entonces, este es el inconveniente más grande y que es el que hay que tener en cuenta, ¿no? Y normalmente en estas investigaciones se han encontrado que estos tapones de hielo se encuentran generalmente en los primeros 15 pies o 4,5 metros de tubería que ingresa a la cámara de congelados. Vamos a ver más adelante por qué. O sea, en los primeros 4,5 metros, en los primeros 5 metros, es donde se encuentra el tapón de hielo. Normalmente es justo en el ingreso de la cámara o en una zona, la otra zona más fría que hemos visto en la lámina anterior, que es donde está la descarga del evaporador, que es la zona más fría. ¿Correcto? Entonces, el sistema más práctico y que es el que más se usa para evitarnos todo este tema de los tapones de hielo son los sistemas húmedos con rociadores secos, ¿no? Este es el que más se encuentra instalado en la industria, ¿no? Porque este es el que no tiene, digamos, o tiene el menor riesgo de congelamiento, ¿verdad? Porque este es un rociador, digamos, de barril seco y esta parte superior se encuentra en el lado caliente, digamos, ¿no? Del ambiente. Y esta parte del rociador se encuentra al interior de la cámara. Digamos que este es el techo de la cámara, ¿no? El panel de aislamiento. Entonces, todo este barril es seco. Aquí no hay presencia de agua, ¿no? Solamente el agua está conectada en esta zona hacia adelante. ¿Sí? Ahora, este tipo de rociadores los hay Sidewall y Penden, obviamente, y los hay en la mayoría de los factores. 5.6, 8, 11, incluso hay hasta los SFR en este tipo de rociador, ¿no? Entonces, este es el más común que vamos a encontrar
porque este sí tiene, a menos que falle este tapón, tiene el menor riesgo de formación de hielo, ¿no? Lo que hace cuando este bulbo se activa es libera el tapón de aquí y libera todo este eje y libera el tapón superior, ¿no? Y el agua ingresa por ese sistema, por este barril hacia el interior de la cámara. Son estos rociadores que vemos aquí, por ejemplo. Este es un ambiente bajo cero. Me parece que esto era a menos 15 grados. Y aquí están este tipo de rociadores. Este es un almacén. Acá se ve la cabeza del rociador seco, que penetra el panel aislante. Este de aquí es el sistema de detección. Y esto es visto desde arriba, ¿no? Esta sí es la red húmeda y estas son las conexiones a los rociadores de barril seco, ¿no? Y este es el aislamiento, ¿no? Porque la transmisión de calor, obviamente, como todo esto es acero, el frío se transmite a través, por transferencia de calor, se transmite a través, el frío se transmite a través del acero y acá se congela, ¿no? Entonces, esto de aquí, este tramo, normalmente se aísla. Hay que aislarlo. Aquí podemos ver una guía de cómo se selecciona la longitud de este tipo de rociadores secos de acuerdo a la temperatura ambiente, ¿no? O sea, a la temperatura a la que va a trabajar el rociador al interior de la cámara, ¿no? Digamos, si estamos a menos 12, la mínima parte expuesta debería ser 8 pulgadas, ¿no? Si la parte de afuera está a 4 grados, si la parte de afuera está a 10 grados, debería ser solo 1 pulgada, y si está a más, no requiere tener este barril expuesto. O sea, toda esta longitud adicional, ¿no? Si estamos, por ejemplo, a menos 20 y la parte de afuera está a 16 o más, sí necesitamos que esta distancia sea de 3 pulgadas. Entonces, con eso determinamos o seleccionamos cuál es la longitud que tiene que tener nuestro rociador seco, ¿no? No hay que confundir, obviamente, rociador seco con un sistema seco, ¿no? Este es un rociador seco instalado en una red húmeda. Y también más adelante, bueno, no más adelante, en las hojas técnicas de los rociadores te dice cómo debe ser este tipo de conexión hacia la red húmeda, ¿no? Que no le coloques un codo, por ejemplo, acá no puede haber un codo, normalmente tiene que ser una T, ¿no? Por un tema de operación o de confiabilidad de este rociador, ¿sí? Dependiendo, como les dije, en una planta pueden tener varios niveles de temperatura. Un ambiente puede estar a 0 grados, el otro ambiente puede estar a menos 20 y el otro ambiente puede estar a menos 40. Entonces, de acuerdo con esas temperaturas interiores se van seleccionando este tipo de rociadores, ¿no? Es tabla y el K ya viene seleccionado o diseñado de acuerdo al riesgo, ¿no? ¿Cuántos rociadores de repuesto hay que tener? En realidad, imagínense que tengamos, no sé, 10 o 20 tipos de este tipo de rociadores. En realidad, uno podría decir, ok, tendría que tener 6 de este tipo para una zona, 6 de otro tipo para otra zona, 6 de otro tipo para otra zona. Entonces se vuelve muy complicado. Se puede hacer, pero la normativa también te dice que es complicado, obviamente, tener
probablemente tanto stock de rociadores. En todo caso, elige el que tenga mayor distancia, o sea, mayor longitud, ¿sí? Solamente para el caso de emergencia hasta que repongas el rociador que se ve afectado, ¿sí? Ahora vamos con el sistema de rociadores, el sistema seco de rociadores. ¿Ya? Ahora, estos sistemas secos, como lo indica su nombre, es porque tiene dentro, al interior de estas tuberías, contienen un sistema, contienen un gas. ¿Ok? En este caso, el más común es el aire o el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, así tengamos aire o nitrógeno, tenemos este riesgo, en uno más que en otro, ¿no? Que es la formación del hielo. Entonces, normalmente contamos con una válvula seca, que debe estar en un ambiente en un ambiente caliente, digámoslo así. Acá en este dibujo está como que aislado del ambiente frío. Normalmente esto va en el exterior, este sistema de válvulas va en el exterior e ingresa solamente la parte de la tubería seca al interior del ambiente, al interior de la cámara, digamos así, ¿no? Esto al exterior, de aquí hacia abajo en el exterior, en el ambiente caliente, y de aquí hacia adelante al interior de la cámara. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito el problema, vamos a hablar un poquito de ciclometría, ¿sí? Porque básicamente el problema es la humedad, ¿no? La humedad que hay en el aire. Normalmente el aire seco está compuesto por nitrógeno y oxígeno, básicamente, en el 99%, ¿no? Es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de otros gases. ¿Okay? Esto es el aire seco. Y el aire húmedo es aire seco más vapor de agua. ¿Sí? Y vamos a ver un concepto importante que es el punto de rocío. ¿Okay? Que es esta humedad que se condensa en, digamos, superficies a una determinada temperatura. Esto es importante porque esto de aquí es la causa de los tapones de hielo, sobre todo acá en Lima. Bueno, acá básicamente tenemos una humedad promedio del 80% casi en todo el año. Entonces, respiramos agua. No sé si en los países que nos visitan, Chile, Ecuador, Colombia, las situaciones en costeras son similares, ¿no? Entonces, básicamente, estamos desarrollando branquias. Entonces, vamos a ver este grafiquito. Es un poco complicado, o sea, algunos lo han visto seguro en la universidad, este tipo de carta ciclométrica del aire. ¿Ok? Esta es la carta ciclométrica del aire húmedo, ¿no? Aquí podemos ver todo lo que son las temperaturas de bulbo seco, que son en esta línea horizontal, y vienen a ser todas estas rayas verticales de aquí. No se ve muy bien. Estas son las temperaturas de bulbo húmedo. Estas de aquí son las temperaturas de rocío, ¿no? Esto de acá son los niveles de humedad relativa. Y esto de aquí es la humedad absoluta. ¿Cuántos gramos de agua hay por cada kilogramo de aire? ¿No? Entonces, como esto no se ve bien aquí,
vamos a dividirlo un poquito. ¿Ok? En la carta psicométrica, estas son las líneas que te indica la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Es la temperatura que se lee directamente de un termómetro, ¿no? Cuando nosotros colocamos un termómetro simple, lo que leemos es la temperatura de bulbo seco. ¿Sí? Que viene a ser estas verticales. ¿Correcto? Y esta es la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que se lee, que se obtiene de un termómetro que ha sido cubierto en su bulbo con agua limpia, que es básicamente, estamos midiendo la temperatura de la evaporación del agua, ¿no? Estas son las líneas de bulbo húmedo, que son estas de aquí inclinadas. Y estas son las temperaturas en grados centígrados, ¿sí? Que son estas de acá. ¿Correcto? Esta es la humedad relativa, que viene a ser la relación de vapor de agua con respecto al aire seco, ¿no es cierto? Mientras más húmedo, o sea, mientras mayor porcentaje de humedad relativa tengas, más húmedo está el aire, ¿cierto? Entonces, normalmente el aire tiene la capacidad de absorber agua, ¿no? Hasta cierta capacidad. Cuando el aire ya está saturado de agua, ya no puede absorber más agua, quiere decir que ya está saturado, ya está al 100%, ya no puede absorber más agua. ¿Ok? Normalmente cuando el aire, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el aire, mientras mayor temperatura tenga el aire, más agua puede absorber. A menor temperatura absorbe menos agua. ¿Ya? Lo vamos a ver aquí. Estas son las líneas de punto de rocío. ¿Ya? Esta es la temperatura que cuando uno traza, cuando uno quiere saber cuál es la temperatura del punto de rocío, que es la temperatura a la cual el aire se satura y ya no puede contener más vapor de agua y se condensa. Por ejemplo, acá tenemos, digamos, una temperatura de 20 grados ahorita y digamos que tenemos un 70% de humedad relativa, ¿cierto? Entonces, a esta temperatura de 20 grados y 70% de humedad relativa le corresponde un punto de rocío. ¿Cuál es ese punto de rocío? Es aquella temperatura a la cual si el aire húmedo está en contacto con esa temperatura, se condensa. El agua comienza a formar gotas sobre esa superficie, ¿no? Digamos que para estas condiciones de 20, estoy dando un número cualquiera, 20 grados centígrados con 70% de humedad relativa, su temperatura de rocío es 15 grados. ¿No? Entonces, si este ambiente encuentra una superficie a 15 grados, toda esa humedad se comienza a condensar en esa superficie. ¿Sí? Y esta es la humedad absoluta, que es la que te indica cuántos gramos de aire contiene cuántos gramos de agua por cada kilogramo de aire existe en ese ambiente. ¿Sí? ¿Cómo lo utilizamos? Por ejemplo, si tenemos, a ver, digamos, esta temperatura de bulbo seco de 20 grados, ¿no? Entonces, estos 20 grados es la temperatura de bulbo seco que hemos medido, y digamos que tenemos 60% de humedad relativa, que viene a ser, no veo bien, esta curva de aquí, ¿sí? Esta curva de aquí
es de 60% de humedad relativa. ¿Ok? Entonces, teniendo este punto, podemos determinar cuál es el punto de rocío o la temperatura de rocío, ¿no? Trazamos una línea horizontal y determinamos este punto. Este punto, el punto de rocío, viene a ser 12 grados, ¿no? Y a ese punto le correspondería, por aquí, una humedad absoluta de 9 gramos de agua por cada kilogramo de aire. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este aire de 20 grados con 60% de humedad relativa, donde encuentre una superficie de 12 grados o menos, se condensa. Forman gotitas de agua. ¿Sí? Entonces, lo importante es este punto de rocío. ¿Ya? Obviamente acá podemos ver que a mayor temperatura, tu punto de rocío es más alto. ¿Cierto? Es más probable que encuentres una superficie donde pueda condensar, ¿no? Si la temperatura es más baja, su punto de rocío es más bajo. Y obviamente, a menor humedad, su punto de rocío también es más bajo, ¿no? Entonces, el objetivo, finalmente, cuando tengamos que diseñar o darnos cuenta cuál es el aire adecuado para el sistema seco, que va al interior del sistema seco, hay que tener en cuenta este tema, el punto de rocío. ¿Sí? Estas son las observaciones que les dije. A menor temperatura del aire, menor punto de rocío, ¿no? Entonces, una de las estrategias para el aire que va a estar al interior de la red de rociadores es tomar el aire al interior de el aire que sale del interior de la cámara, ¿cierto? Para bajar el punto de rocío, ¿no? Y obviamente, a menor humedad relativa, menor punto de rocío, ¿no? Si regresamos aquí, si tú tienes 20 grados centígrados a una humedad relativa de 80, tu punto de rocío está aquí en 17, digamos, ¿no? Pero si tú tienes este mismo aire de 20 a una humedad relativa de 50, tu punto de rocío está en 9. ¿Correcto? Entonces, la idea es tener, el aire más seco y más frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te dice la recomendación de los estándares, tanto NFPA como FM? Te dice que el punto de rocío del aire que va a estar al interior de las tuberías, para evitar la condensación y los bloques de hielo, es que el aire que ingresa tenga un punto de rocío que esté 11 grados por debajo de la temperatura mínima de la cámara. ¿Sí? Entonces, si la temperatura de tu cámara es, digamos, menos 30, ¿sí? El aire que va a ingresar al interior de la red de rociadores tiene que tener un punto de rocío de menos 42, ¿no? Para que no se forme el hielo. ¿Ok? En realidad, estando que tenga un punto de rocío por debajo de, si la cámara es menos 30, si tiene un punto de rocío de menos 35, no va a formar hielo, ¿no? Pero la norma te pide que por seguridad que su punto de rocío esté 11 grados por debajo, como mínimo. ¿Ok? ¿Cuál es el otro gas?
que también recomiendan para el interior de la red de rociadores. Es el nitrógeno, ¿no? Dado que el nitrógeno, aparte de la abundancia, porque hemos visto que el 78% del aire es nitrógeno, o sea, es, digamos, abundante y se puede generar fácilmente, no fácilmente, pero sí se puede generar. Lo convierte en el gas ideal para los sistemas secos porque tiene un punto de rocío bastante bajo. Normalmente el nitrógeno o los sistemas secos con nitrógeno tienen una pureza de entre el 95 y el 98%. ¿No? La industria lo ha establecido más o menos en 98%. Entonces, al 98% vemos acá que su punto de rocío está en menos 75. ¿No? Entonces, si tienes una cámara menos 40 o menos 50, le pones nitrógeno, que tiene menos 75, entonces no vas a tener ese riesgo de congelamiento, de formación de hielo al interior, ¿verdad? Entonces, obviamente el aire seco, de acuerdo a la temperatura, ya no se ve en la carta ciclométrica, porque la carta ciclométrica básicamente está casi hasta menos 10, pero no significa que esto no continúe por aquí, ¿no? Entonces, de repente para este sistema a menos 40, yo tenga que tener un aire seco que tenga un punto de rocío de menos 52 o menos 55, ¿no? Que sí lo hay. O sea, puedes obtener aire seco a baja temperatura, porque lo tomas del interior de la cámara, lo tomas a menos 40, y le pones unos filtros secadores y lo secas. Digamos, lo secas a que tenga no completamente seco, al 0% de humedad relativa, pero probablemente si lo secas y lo llevas a una humedad relativa del 20 o 30%, ya lo tienes con un punto de rocío suficiente para que no congele dentro de las tuberías. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que solamente se pueda usar nitrógeno en temperaturas muy bajas. También puedes usar aire seco. Entonces, si vemos esta figura, que es tomada de la NFPA 13, ¿qué es lo que se hace? Como dijimos, eso es un compresor de aire, tiene en este caso un filtro coalescente, que es un filtro separador de aceite, digamos para los compresores que funcionan con aceite, tiene un filtro coalescente para separar el aceite, luego tiene un filtro secador, ¿no? Este es el filtro secador de aire, el que le quita la humedad, ¿no? Y como dijimos, la estrategia es tomar aire lo más frío posible para bajarle el punto de rocío. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el aire del interior de la cámara, ¿no? Se toma el aire del interior de la cámara, se comprime, pasa por unos filtros secadores y se devuelve a la cámara, ¿no? Y acá ingresa a la red de rociadores seca, ¿no? Esta es la válvula seca o la válvula de preacción, que normalmente vamos a ver que se recomienda que sea de doble enclavamiento, porque normalmente en estas cámaras, si se forma el hielo al interior, para poder sacar ese hielo hay que apagar la cámara. Entonces, eso es, para el cliente, eso es inconcebible, ¿no? Hay cámaras que no paran en todo el año, o paran por horas, o de repente por un día, ¿no? Hay cámaras que sí, que por ejemplo las cámaras de agroindustria, que a veces trabajan por temporadas, hay la temporada del arándano, la temporada de
de la uva, la temporada de la palta. Entonces hay meses del año que no trabajan y se pueden hacer ese tipo de mantenimientos al interior de las tuberías, pero hay otras que no paran, ¿no? O les complica parar, tendrían que tener un almacén aparte donde guardar toda la mercadería que almacenan ahí, que normalmente es inmensa, para poder sacar estas tuberías o llevarlas a temperatura ambiente y poder secar estos tubos, ¿no? Entonces, ¿recuerdan la investigación de FM que decía que normalmente los tapones de hielo se formaban en los primeros tramos de tuberías, ¿no? En los primeros metros, porque es aquí en esta zona donde la probabilidad de formación de hielo es mayor, ¿no? El aire que sale de aquí, una vez seco, aquí encuentra sus primeras superficies frías, ¿no? Entonces, donde encuentra sus primeras superficies frías, comienza, si es que tiene cierto grado de humedad o tiene un punto de rocío mayor al de la temperatura de la cámara, se comienza a formar hielo aquí. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que acá coloques 2 líneas, ¿ok? Una como backup, 2 líneas en paralelo. Cuando se te obstruya una, usas la otra, ¿no? Y generalmente se colocan aquí 2 manómetros, un P1 y un P2, para saber si es que hay una lectura diferente en estos manómetros. Significa que en esta zona de aquí tienes un tapón de hielo. ¿Ok? Entonces, esta recomendación es importante. Aquí es donde se van a formar los primeros tapones y esto nos va a dar una idea de cómo va a estar al interior el interior del sistema, ¿no? Si acá tengo muy taponeado, lo más probable es que todo esto probablemente también tengan hielo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta evaluación, se va a hacer la evaluación general. Entonces, ¿cómo trabajan estas válvulas? Estas son las válvulas secas, normalmente de doble enclavamiento o doble interlock. La norma te dice, ahorita no lo tengo, no me acuerdo en la cabeza, si está por debajo de, o sea, si es de -5 o hasta -7 grados, puedes usar enclavamiento simple. Y más abajo de eso, usar enclavamiento doble. Yo prefiero usar enclavamiento doble, ¿no? Por un tema de seguridad, ¿no? ¿Qué es el doble enclavamiento? Es que tengas 2 señales antes de que se abra la válvula, el clapper de la válvula de la tubería seca, ¿no? Una de esas señales normalmente es el sistema de detección y la otra señal es la apertura del rociador, ¿no? Cuando cae la presión del gas o del aire de la red. Cuando se cumplen esos 2 requisitos, se abre esta válvula, ingresa el agua, ¿no? Para que se cumplan obviamente estos 2 requisitos, ya significa que efectivamente hay un evento de incendio, ¿no? Entonces, estas válvulas normalmente tienen, de acuerdo a la marca, si tú tienes una presión aguas abajo de la válvula de, digamos, 100, en este caso de la válvula reliable, no sé cómo se llama, reliable, la presión neumática o la presión del aire debe ser aquí mínimo de 15.
¿no? Si tienes una presión de 150 de agua aquí, la presión del aire aquí debería ser de 17. ¿No? Este es el caso de esta válvula. En el caso de la de Tyco, requiere presiones mayores, ¿no? Si tienes acá 120 psi en el lado de agua, requieres una presión de aire de entre 30 y 38, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante saberlo para saber a cuánto va a quedar presurizado el sistema y a cuánto lo tiene que mantener mi sistema generador, ya sea de aire seco o generador de nitrógeno, ¿no? A cuánto lo tengo que setear, digámoslo así, ¿no? Porque tiene que ser un seteo de acuerdo a la presión que tengo que mantener aquí, ¿ya? Tiene que ser lo mínimo para mantener la presión, o sea, tiene que ser un caudal, digamos, pequeño para mantener la presión, pero no muy alto para impedir la apertura de la válvula, ¿sí? Entonces, más o menos, este es un sistema de doble enclavamiento. Aquí está la válvula seca, la línea presurizada de aire seco o nitrógeno o cualquier otro gas. Y esta es la parte de agua, ¿no? Entonces, acá tiene las dos condiciones. La alarma enseriada con la presión de aire, ¿no? Si se activa la alarma, se abre esta válvula de liberación de la parte superior de la válvula, ¿no? Pero no se abre la clapeta, ¿no? Porque solamente tiene una de las condiciones. La otra condición sería que tengas una apertura de un rociador, ¿no? Entonces, al aperturarse un rociador, cae la presión del aire, el sistema de presurización no puede sostener esa presión, es como si fuera la bomba jockey, ¿no? Debería ser menor a este caudal de liberación de aire y se activa este piloto actuador, ¿no? Entonces, una vez que se cumplen esas dos condiciones, ya se libera el agua de la parte superior de la válvula e ingresa el agua a la red, ¿no? Este es el sistema de doble enclavamiento eléctrico y neumático. Entonces, ¿cuáles son las características que deben tener estos suministros de aire? ¿No? Primero, que tiene que prevenir de una fuente confiable, ¿ok? Y tiene que monitorear la presión disponible en la fuente. Y deben tener la capacidad de restaurar la presión normal de aire del sistema, dentro de los 30 minutos. ¿No? O sea, si yo dejo, digamos, hago una reparación y lo debo poner en marcha de nuevo, entonces el sistema debe tener dos modos. El modo llenado, que debo acelerar el ingreso de aire para poder llegar a la presión de trabajo dentro de los 30 minutos, y luego debo llegar para poder volverlo a las condiciones normales, y debe tener un modo de, digamos, monitoreo, ¿no? Que es el mantenimiento de la presión. Eso tiene dos modos. Modo llenado, para llenar completamente, y modo monitoreo, solamente el caudal suficiente para permitir la presurización de la red, y cuando haya una descarga, no presurizar demasiado e impedir que se abra la válvula seca, ¿no? Hay que llenar, como digamos, de a poquitos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, tres alternativas, que son los cilindros de nitrógeno, un generador de aire seco y un, perdón, ¿qué es esto? ¿Qué dice?
Clic, clic. Gracias. Ok. Bueno, acá hay un generador de aire seco, perdón, este de acá es un generador de aire seco y este de acá es un generador de nitrógeno, ¿sí? Que es básicamente un compresor de aire como este, pero sin los filtros secadores y que por dentro tiene un filtro que separa el nitrógeno del aire, perdón, del oxígeno, aquí adentro, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, el real problema es este tapón de hielo, ¿no? No es tanto la corrosión. O sea, la corrosión importa, pero el problema real en cámaras de muy baja temperatura, la corrosión no es tan rápida a bajas temperaturas. Entonces, el riesgo en realidad es este tapón de hielo, ¿sí? Entonces, acá tenemos las tres alternativas que podemos usar, que es el generador de aire seco, que es un compresor con un tanque de reserva y unos filtros secadores, ¿no? Este es el generador de nitrógeno, que viene a ser básicamente también un compresor de aire con un tanque, perdón, un compresor de aire con su tanque. Por dentro aquí vamos a ver que tiene un filtro especial que separa el nitrógeno del oxígeno y acá tienes un tanque de nitrógeno. Y este es los cilindros de nitrógeno industriales que encontramos en el mercado, ¿no? Que son las tres alternativas. Este es el compresor de aire seco, que es básicamente, como les dije, el compresor, el tanque acumulador. Esto tiene unos prefiltros, que es para filtro de polvo, digamos, y tiene filtro coalescente en el caso de los compresores que trabajan con aceite. Lo que hacen es comprimen el aire, que obviamente se toma desde el interior de la cámara, lo comprimen y lo pasan por unos filtros secadores, ¿no? Que son estos dos. ¿Qué hay dentro de este tipo de filtros? Lo normal es encontrar este tipo de gel, de sílica gel, que encontramos, digamos, no sé, parecido a lo que hay en esos secadores, ¿no? Los secadores de las casas, bien parecido, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Retener el vapor de agua, ¿no? Y llevarlo y dejarlo bastante seco. Normalmente son dos, mientras uno va filtrando, el otro se va reponiendo, digamos, ¿no? O sea, del 100% del caudal que bota este compresor, digamos, el 90% se va filtrando para llevarlo a la red, y el otro está en proceso, el otro 10% de ese caudal está en proceso de, no recuerdo el nombre ahorita, pero le dicen como un proceso de resecado de este filtro, ¿no? Entonces, va intercalando. Ahora, cuando le toque a este filtrar, digamos, después de 6 horas, empieza a filtrar este y este pasa como que en stand-by a desecarse, ¿sí? Estos filtros se cambian de acuerdo a las recomendaciones del proveedor y a las condiciones a las que está trabajando. Normalmente algunos es al año, algunos es cada año y medio. Eso es por recomendaciones del fabricante, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de sistema de generador de aire seco? Que tienes un alto flujo, porque casi todo lo que genera el compresor lo tienes disponible. Es más barato el costo inicial comparado con el generador de nitrógeno. Tiene una larga vida útil y tiene un alto nivel de aire seco.
Normalmente el punto de rocío estándar de estos generadores de aire seco es de -40 a -51, ¿no? En el estándar, y si lo solicitas pueden tener un estándar o alcanzar puntos de rocío de hasta -73, ¿no? Por ejemplo, si tienes una cámara a -15 o -20, normalmente con este filtro secador no deberías tener problemas, ¿no? ¿Cuáles son sus desventajas? El tema del mantenimiento, aunque el mantenimiento es para todo, tanto para el generador de aire seco como para el generador de nitrógeno, ¿no? Entonces, este se vuelve el otro corazón del sistema, ¿no? Ya no solo es la bomba contra incendios, ahora este actor se vuelve importante, ¿no? El generador de aire seco. Entonces, mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. Este es un generador de nitrógeno, que es básicamente, como les comenté, un compresor de aire, que lo vemos aquí. Hay unos prefiltros, que son estos de aquí, filtros secadores de polvo, aceite y un filtro que te seca apenas la humedad, casi nada, pero algo ayuda. Y de ahí tienen una membrana. Esta es la clave. Este sistema de filtrado o membrana lo que hace es separar el nitrógeno del oxígeno y de los otros gases. Entonces, lleva al final la concentración que sale del gas por aquí es normalmente 98%, que es más o menos el estándar de la industria, 98%, ¿no? Entonces, básicamente, un compresor de aire con una membrana o un filtro especial. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este? El punto de rocío, que ya habíamos visto, ¿no? El nitrógeno tiene un punto de rocío extremadamente bajo, ¿no? Normalmente de -63 al 95% y de -73 al 98% de concentración o de pureza, ¿no? Entonces, si trabajamos con este, básicamente estamos garantizando que no va a haber tapones de hielo, ¿no? ¿Cuáles sus desventajas? Que tiene un bajo flujo, porque no es como el filtro de aire que casi el 90% de lo que genera el compresor se convierte en aire seco. Normalmente esta membrana es el que le toma tiempo filtrar el nitrógeno del oxígeno, ¿no? Entonces, si digamos, este es un compresor de 20 galones por, perdón, 20 CFM, finalmente puede generar probablemente 1 CFM o 2 CFM de nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuál es su desventaja? Es el bajo flujo. Si requieres un flujo más alto, requieres tener un compresor más grande y una membrana más grande. Su alto costo inicial es su otra desventaja, ¿no? Por el tema de todo este control de generación de nitrógeno. Y sus mantenimientos, ¿no? Básicamente también es el mantenimiento del compresor y aparte el mantenimiento del filtro membrana. ¿Cuál es la otra opción? Son los cilindros. Los cilindros de nitrógeno, los que encontramos en la industria local, ¿sí? Que viene a ser básicamente un controlador con unas válvulas reguladoras de presión de nitrógeno, porque estos cilindros vienen presurizados a 1500, 2000 PSI, ¿no? Entonces tienes que tener acá un regulador de presión
y normalmente adicionarle un monitoreo de la presión que queda en los cilindros para saber si es que tiene la capacidad suficiente, porque mientras tengas unas fugas, digamos, permitidas, esto es lo que estos cilindros van a ir reponiendo esas fugas permitidas, ¿no? Entonces tienes que ir controlando cuánto te queda de capacidad en los cilindros. Entonces tienes que ponerle un regulador. Normalmente este es el controlador, que tienes una entrada primaria para una determinada cantidad de cilindros. Cuando la capacidad disminuye, tendrías que sacar estos cilindros, hacer el cambio con un cilindro backup de reserva, digamos, solo de emergencia. Haces el cambio mientras repones los cilindros principales, digamos, ¿no? Este es un sistema más manual, ¿no? Aquí hay que estar monitoreando constantemente la presión de estos cilindros y estarlo cambiando cada vez que tengas ya baja presión o bajo, digamos, ya no tengas presión dentro de estos tanques, ¿no? Ya no tengas reserva, digamos, ¿no? Entonces, obviamente sus ventajas es que, como es nitrógeno, punto de rocío extremadamente bajo y bajo costo inicial, ¿no? Tendrías que alquilar simplemente estos, normalmente estos te los alquilan. Es un costo inicialmente bajo, no tienes ningún sistema de compresores, nada. Pero en estos sistemas no hay un control de concentración de nitrógeno, ¿no? Sí. ¿Son 6? Uy, perdón. Sí. Discúlpame. Sí, ya está acabando. Como dije, las desventajas es que no hay un control de condensación como teníamos en los otros sistemas. Los otros sistemas iban monitoreando la concentración de nitrógeno. Este tiene un menor grado de automatización porque hay que estar abriendo y cerrando válvulas y se requiere de mucho volumen de reserva, ¿no? Dependiendo del tamaño del sistema. Entonces, de acuerdo a la NFPA 13, para poder seleccionar tu fuente de suministro, ¿qué te dice la NFPA 13? Que cuando hagas tus pruebas para entregar el sistema, en adición a la prueba hidrostática, porque es un sistema que va a trabajar con agua y con aire, o sea, en adición a la prueba hidrostática, tienes que hacer una prueba neumática de 40 PSI, ¿no? Y esta debe ser por 24 horas, ¿no? Lo máximo permisible para la aceptación es que en esas 24 horas no tengas una caída de presión mayor a 1.5 PSI. ¿Ok? En esas pruebas. Entonces, con estas pruebas inicias. ¿Sí? Ya cuando o sea, esta es la prueba de inicio. ¿Sí? Cuando tú vas a entregar tu sistema. Solamente te permiten 1.5 PSI en 24 horas. Y ya con la NFPA 25, ya cuando son temas de mantenimientos y pruebas, entonces te dice que cada 3 años tienes que buscar fugas por uno de los siguientes métodos, ¿no? La misma prueba neumática de 40 PSI en la red, pero ya se te permite, después de cada 3 años, tener una caída de presión de hasta 3 PSI en 2 horas. O sea, imagínense, pasamos de 1.5 PSI en 24 horas a 3 PSI en 2 horas. Cuando uno lo lee, a mí me parece algo medio ilógico, pero
Es lo que te dice la NFPA 25. ¿Sí? Entonces, tu sistema, que inicialmente debería reponer 1.5 PSIs, luego de las pruebas, ahora tu sistema tiene que ser capaz de poder suministrar hasta 3 PSIs cada 2 horas. O sea, pasas de un sistema de este tamaño, de monitoreo, o sea, de mantenimiento, pasas de este tamaño a uno 10 veces más grande, ¿no? Y la otra prueba es que con el sistema de presión normal de trabajo, cierras la válvula de suministro de aire y se tiene que mantener, hacer la prueba durante 4 horas, ¿no? Si se activa la alarma de baja presión del sistema, quiere decir que hay una fuga y que la debes corregir. La 25 también te dice que todo rociador que muestre signos de los siguientes problemas tienen que ser reemplazados. Fugas, por ejemplo, este de aquí. Esto significa que ya está ingresando el agua a la red húmeda. Acá ya se está formando hielo. Cualquier tipo de corrosión, tienes que reemplazarlo. Algún daño físico, pérdida de líquido del elemento termosensible del bulbo o pintura, ¿no? O sea, si tienes alguno de estos casos, hay que reemplazar el rociador. A ver, también te dice que no se permitirá que los espacios refrigerados u otras áreas al interior del edificio donde se mantengan temperaturas de 4 grados o menos queden húmedas, ¿no? Que era lo que habíamos establecido al principio. Por debajo de 4 grados, el sistema debería ser seco. O es sistema seco o sistemas con rociadores secos, ¿no? Los secadores de aire se mantendrán de acuerdo con las instrucciones del fabricante, mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. Y los compresores utilizados con los sistemas de rociador de tubería seca se inspeccionarán de acuerdo al capítulo 13 de la NFPA 25 y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ¿no? Los compresores de aire y los generadores de nitrógeno dedicados a la protección contra incendio deberán inspeccionarse mensualmente, ¿ya? Y tienes que fijarte que no tengan daños físicos, el cableado eléctrico esté intacto y no presente daños físicos, y las tuberías que van desde el compresor de aire o el generador de nitrógeno hasta el sistema de contracción, hasta el sistema de protección contra incendios esté intacto, ¿no? No presente daños físicos. Asimismo, los medios para anclar el compresor de aire o el generador eléctrico tienen que ser seguros, herméticos y no presentar daños físicos. Los compresores de aire que requieren aceite tienen que tener la cantidad necesaria de aceite, ¿no? Y los compresores no deben presentar sobrecalentamiento cuando están operando. El mantenimiento de los compresores o de los generadores de aire normalmente se hacen de acuerdo a las instrucciones del fabricante, como vemos por ejemplo aquí, que digamos cada 3 meses o como sea necesario, hay que revisar el nivel de aceite, verificar que no haya ruidos o vibraciones anormales, drenar el condensado de los tanques, limpieza exterior, verificar el aceite, ¿no? Y anualmente o como sea necesario, cambiar el aceite y cambiar los elementos filtrantes, ¿no? Esto es básicamente ya instrucciones o recomendaciones de mantenimiento del fabricante del generador de aire o nitrógeno. Asimismo, las válvulas de preacción se deben probar de manera que no se introduzca agua, obviamente, a la red. Se prueban cada 3 años. Por eso es que tienen que tener aquí una válvula de seccionamiento y acá hacer una línea de prueba, ¿no? Para cuando hagas la prueba de la válvula seca cada 3 años, se haga la prueba sin meter agua, obviamente, a la zona de congelados, ¿no?
Esto de aquí ya lo mencioné, que es la prueba de fugas, que te permite que pierda 3 PSI en 2 horas, presurizando 40 PSI. Lo vamos rápido, porque ya estamos contra el tiempo. Y aquí nos dice que para los sistemas de tubería seca que protegen las cámaras, tienes que inspeccionar los manómetros, ¿correcto? Para ver si es que hay o no un tapón de hielo aquí. Esto se debe hacer por lo menos mensualmente, ¿no? Que esta es la zona de mayor probabilidad de formación de hielo. Y mejor que se forme aquí, ¿no es cierto? Porque tienes un bypass, a que se forme ya adentro. Esto de aquí, la obstrucción por hielo, es básicamente la inspección de las tuberías, cuando ya uno se da cuenta de que hay señales aquí de que está constantemente taponeándose o formándose hielo, es porque lo más probable es que acá tengas formación de hielo, ¿no? Entonces, si tienes eso, de todas maneras tienes que empezar a inspeccionar tramos de tubería. Lo más probable es los de ingreso y los que están más cerca a los evaporadores, que es la zona de menor temperatura, ¿no? Y luego, obviamente, ante el caso de un evento, ya sea de incendio o de un accidente, digamos, o de un falso evento, y que se descargue agua sobre el sistema, lo único que nos queda es desmontar toda la tubería, sacarla, secarla y volverla a instalar, ¿sí? Nada de estar haciendo trabajos en caliente, ¿no? Ni con tu secadora. Eso no está permitido. Y bueno, espero que haya sido algo más o menos interesante. No se ve mucho en la industria, pero cuando se le presenten, al menos ya van a tener una guía por donde van los tiros, ¿no? Al final uno dice, ya, ¿qué me conviene? ¿Un generador de nitrógeno? ¿Me conviene un generador de aire seco? Eso ya es lo que tienen que evaluar cada uno de ustedes como diseñadores. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si hay consultas o ya tienen hambre. ¿Sí? ¿Sí? Pará, vamos a preguntar acá presencialmente. Preguntas presencial. Bien. Yo tengo una también. La tuya no vale, Guillermo. Ante todo, gracias Eric por la respuesta que me has No, dado. comandante, ¿cómo está? Yo quiero comentarte de que, bueno, a diferencia de Estados Unidos, incendios al año, yo te quiero comentar de que aquí en Perú, en los últimos 6 años, hemos tenido 4 incendios de gran envergadura, ocasionaron grandes pérdidas, aseguradas, pero importantes pérdidas. De los 4 incendios, 2 fueron causados por trabajos de caliente, coincide con la estadística. Uno falló un cargador de montacargas y ocasionó. De estos 4 incendios, 2 empresas no volvieron a abrir sus puertas. Las otras 2 sí se reconstruyeron. Pero tuvieron también un tema en común, y es que los 4 incendios, lo que se incendió fue el contenedor y no el contenido. Perdón, ¿se incendió el? El contenedor y no el contenido, o sea, cerramiento, los paneles, pero no el contenido, o sea, lo que había dentro. En los 4 incendios se comprobó, se demostró de que lo que se incendió fue El panel. los paneles. Y obviamente que ninguna de las 4 incendios tenían protección con rociadores.
lo que no podríamos afirmar tajantemente de lo que te voy a decir. ¿Qué cosa podemos encontrar en la norma? ¿Qué solución encontrar para proteger el tema de los paneles? Porque finalmente tienen estos establecimientos. Tengo entendido que por ahí, no sé si FM habla de poner rociadores de pared, pero yo creo de que no hay mucha efectividad por ahí. No sé qué opinas. A ver, en cuanto a protección de lo que es paneles, el único documento que yo conozco, que he leído un poquito, no mucho, es el datasheet 157, que es el de plásticos en construcción. ¿Ya? Ahí te habla la FM sobre los diferentes tipos de paneles sándwich y cómo protegerlos en cada caso. ¿Sí? Y en realidad te hace evaluar ambos riesgos. Te hace evaluar el riesgo de la mercadería como tal y te hace evaluar el riesgo de la panelería como tal, ¿no? Entonces, al final uno toma el mayor de los dos riesgos, ¿no? Entonces, ahí en el datasheet te va diciendo si el panel es poliuretano y de tanto espesor, tienes que colocar tus rociadores, tienes que colocarlos cada 3 metros, ¿no? Y tienen que activarse 3.000 pies cuadrados, ¿no? Y a una determinada densidad. Y si tienes paneles de techo más paneles de pared, ¿no? Tienes que colocar como que un anillo de rociadores en las paredes mucho más cercanos y que dentro de tu cálculo hidráulico tengas que considerar que se activen, creo, 10 no me acuerdo si 20 o 30 galones por minuto cada uno, ¿no? Entonces, el único estudio que yo conozco, o la única literatura, digamos así, es la de FM, que es plásticos de construcción. Porque he buscado en la FM, en la 13, y no te habla mucho de panelería, en realidad, ¿no? Entonces, el documento al que yo normalmente me dirijo es a ese datasheet, plásticos de construcción, que te habla sobre poliuretano, poliestireno. El poliestireno lo odian porque se hace agua y eso ocasiona que el incendio se haga tridimensional y horizontal al mismo tiempo, ¿no? Porque todo el Thermopol caliente, ¿no? Caen gotas calientes y comienza a incendiar toda la mercancía. Entonces, yo diría que el datasheet 157 es una buena referencia para cuando tienes paneles aislantes. Gracias, Eric. Bueno, en Paraguay también tuvimos 2 o 3 casos de frigoríficos de producción de carne con pérdidas millonarias en los últimos 4 años y lo mismo, trabajo en caliente. Mi consulta va, vimos la criticidad justamente de los compresores de aire o de nitrógeno, ¿verdad? Entiendo que la NFPA 13, por ejemplo, no exige que los compresores sean equipamientos listados, ¿verdad? Y me genera nomás como que esa intriga el saber que es un equipamiento que se convierte en tan crítico y que a la vez nos exige un listamiento. Entonces, ¿cuál sería como que tu recomendación respecto a la selección de esos equipos? Dada la importancia que tienen, ¿verdad? A ver, lo que yo entiendo de la norma es que el compresor de aire, que es una parte del sistema, no es listado, o sea, no requiere ser listado, ¿ya? Pero el sistema en sí, el de generación, ese sí tiene que ser listado para protección contra incendios, porque tienes ahí controles, básicamente, ¿no? Entonces, normalmente el compresor no requiere ser listado para incendio, pero sí requiere poder trabajar con aire a muy baja temperatura, por ejemplo, ¿no? O sea, y que el aceite con el que trabaja ese compresor, porque finalmente a veces el aceite va a estar en contacto con aire helado, ¿no? No se fragmente, ¿no? Dentro a la hora que hace la compresión.
¿no? Hay obviamente compresores libres de aceite, que de acuerdo a la capacidad uno pueda instalar compresores libres de aceite, pero lo que te dice sí específicamente la norma es que el compresor no necesariamente tiene que ser listado, pero sí el sistema. O sea, el sistema de generación, ese sí tiene que ser listado. Genial. María, ¿hay alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Alguien más tiene? Yo me dejo la mía para el final. Hola, buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi consulta va referente a los sistemas ya contemplados en sistemas secos, que por ejemplo yo tengo un ejemplo que es en Juliaca y Puno, que aguas abajo se mantiene el agua, ¿no?, de la bomba contra incendio y líneas hacia arriba es aire. En este caso, para poder contemplarlo o querer cambiarlo a un sistema por nitrógeno, ¿qué contemplaciones tendría que tener? O sea, tu sistema actual es de aire seco, Exacto. ¿ya? Ahora, en la última visita que tuve en esa sede fue de que, en este caso, aguas abajo, la presión era de 110 y aguas arriba, que en este caso el aire se mantenía en 60 psi, el agua aún accedía hacia las tuberías. Entonces, no entendía el por qué y cuando hice la revisión de la válvula check, la plaqueta misma hacía que el agua ingresara, o sea, como si el aire no compensara esa presión. ¿Ya? Ahora, puede ser dos temas. Uno es el control de presión de tu generador de aire seco, que no sea el suficiente para poder mantener las fugas, porque, a ver, lo más probable es que, por eso es que yo tengo esa ambigüedad con el tema de cuáles son las fugas permisibles, que para la entrega, cuando tú vas a hacer la entrega, te dicen, ok, cuando tú hagas la prueba neumática de con 40 psi de presión, solamente en 24 horas solamente te tiene que bajar 1.5 psi, ¿cierto? Pero de ahí la 25 te dice, ya, ok, ahora vamos a hacer la prueba de los 3 años. Y para esta prueba de los 3 años, yo te permito bajar 3 psi en 2 horas. Si mal no recuerdo, ¿sí, no? 3 psi en 2 horas. Entonces estamos pasando de 1.5 psi en 24 horas a 3 psi en 2 horas, que viene a ser 12 por 3, 36 psi en 24 horas. O sea, estamos pasando de 1.5 psi en 24 horas a 36 psi en 24 horas, ¿cierto? Entonces, cuando uno selecciona o cuando lo solicitas, el dimensionamiento del sistema de generación, el proveedor tiene que saber que si el sistema es nuevo, probablemente tengas un compresor pequeño, pero que a la larga vas a necesitar un compresor más grande, ¿no? O un sistema de llenado de mejor control. Entonces probablemente esté subdimensionado. O habría que, en el sistema, ampliarle la capacidad de mantenimiento, ¿no? O sea, que sea capaz de poder mantener esos 3 PSI que hace perder cada 2 horas, ¿no? Entonces, cuando al proveedor le dice, el proveedor te va a preguntar, ya, ok, ¿de qué tamaño es tu sistema? ¿De qué volumen? Normalmente te dicen, ¿no? Entonces tú tienes que decirle, ya, mi sistema tiene un volumen de 2.000 galones. ¿Ya a qué presión se va a mantener? Se va a mantener a 50 psi.
Ok, él te tiene que seleccionar un equipo que sea lo suficientemente capaz de, en modo llenado, llenarlo en 30 minutos y en modo mantenimiento poder superar esos 3 PCIs de fugas cada 2 horas. ¿No? Disculpe, Sí. para continuar con la misma pregunta de mi compañero. Okay. Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, si ya tenemos un sistema existente, seco, ya funcional, en este caso acá en Perú, en Juliaca o en Puno, que se ha dimensionado hace 3 años con un grupo compresor pequeño, sustentarle al cliente de que ya pasados los 3 años tendríamos que cambiar ese grupo compresor por uno más grande. Porque si mal no recuerdo, acá en Perú existe una tienda Promar, en Juliaca, tiene un compresor pequeño, el cual se para activando. Entonces el cliente no aceptó la cotización de un generador de aire, y tuvimos que aumentarle la presión de aire para que la check no se venciera con la presión de agua. Estaríamos, digamos, entre comillas, subsanando un poco el déficit de los 3 años que pierde la operatividad. ¿Pero el sistema es para una cámara de congelados o es un sistema seco? Es un sistema seco para toda la tienda, por lo que estamos en Juliaca, un departamento frío. Ok, ya. Ujú. A ver. Sí y no. Lo que pasa es que normalmente los compresores industriales que vendemos aquí, va a depender de la capacidad, ¿no? Normalmente van más por un tema de presión que por un tema de flujo, ¿no? Lo segundo es si ese sistema de... Ahora, yo entiendo que tú tienes un sistema de filtrado y secado del aire y todo eso, ¿o no? O simplemente es un compresor que llena... Ah, llena, simplemente. Ok. Pero tienes un control de presión. Y un sistema de mantenimiento con su válvula reguladora, porque, o sea, a ver, puedes tener un compresor más grande, pero, como te digo, el dimensionamiento del compresor o del sistema de aire, del suministro de aire de la fuente, no puede ser muy grande porque es como la bomba jockey, ¿no? Si la bomba jockey alimenta a 3 rociadores, ya no requieres la bomba contra incendio, ¿no? O sea, la bomba jockey tiene que ser pequeña para que pueda activarse la bomba principal. Más o menos similar es el caso del compresor de aire. El compresor tiene que ser, primero lo suficientemente grande como para llenar todo el sistema en 30 minutos y ponerlo activo nuevamente a la presión que se requiera de acuerdo a la válvula, y tiene que tener su regulador lo suficientemente pequeño para que pueda compensar solamente esas 3 PCIs cada 2 horas. ¿No es cierto? Porque si se abre un rociador y tu compresor comienza a presurizar el sistema ni cuenta se va a dar que se ha activado un rociador. ¿Cierto? Entonces tiene que tener esas 2 características. Entonces no necesariamente es colocar un compresor más grande. Bien, hay otra pregunta online, las 2 últimas. Yo tengo la última, que es si se pueden proteger este tipo de edificaciones con mangueras. Tendrían que ser exteriores. Sí, estoy de acuerdo, depende de lo que diga la autoridad. Mm. Y la última, yo tengo la siguiente: este tipo de edificaciones o de ocupaciones, en el país donde yo trabajo principalmente, hay un montón. Hay diversos estilos, de las que están solas, que son cámaras de frío que operan las 24 horas, las que están en una industria frigorífica, por ejemplo. Uruguay vende mucha carne, entonces tenés como que el riesgo mixto. Allá enfrentamos un desafío enorme con lo que es existente, ¿no? Porque las edificaciones existentes, por la razón que quieras, no tienen el sistema instalado, y una edificación de este estilo no es fácil de resolver. La pregunta directamente es: ¿cómo resuelven ese tema en Perú, si es que lo resuelven? Y después, en los nuevos, ¿qué están haciendo con este tipo de edificaciones? A ver,
Si no existen y la normativa te exige ponerlos, habrá que ponerlos. Bien. ¿Cierto? Ahora, no sé si Exige. ya va por un tema legal probablemente, porque te digan, no, yo cuando construí no sé, pues, ¿no? Cuando construí mi frigorífico, el código no lo solicitaba, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se convierte más en un tema legal que en un tema de seguridad, ¿no? Y... ¿Qué me preguntaste más? No, y después, en los existentes, ¿qué están haciendo ustedes acá en Perú? Cuando les exigen rociadores, sos existente, bajo las mismas condiciones. Bajo las mismas condiciones. Al final es un tema de lucha entre seguridad y legal. Ok. ¿Ya? Entonces, normalmente debería ponerse. Claro. ¿Ya? Pero, A ver, es mucha industria ahora, sí. al menos acá en Perú, ya tiene una mayor conciencia de seguridad. ¿Ya? No todas, pero la mayoría, ¿sí o no, comandante? Ya apuesta por el tema de seguridad, ¿no? Probablemente hay algunas que medio que les hagan la vuelta, que dicen, no, rociadores, pucha, ¿qué voy a poner? ¿Qué pasa si se me congela? Claro. Mejor pongo mangueras. El tema, en realidad, Entonces, por lo menos el desafío que a mí se me ha presentado es cámaras de este estilo que además son enormes, ¿no? En algunos casos Sí, tienen sí, sí. 19 metros de altura, imagínate. 10.000 metros cuadrados, menos 40 grados. ¿Cómo las resolvés? Porque además después entras en el análisis de la NFPA más Sí, profundo correcto. de cómo los toma esos riesgos térreos y sus características constructivas, donde en algunos casos te pide rociadores y en otros no, en función de si es riesgo leve o si es riesgo ordinario. Claro. Entonces, no siempre lleva rociadores por NFPA. Entonces, las industrias vienen de otros países, de repente te dicen, no, mi país, yo vengo en Estados Unidos y no me piden rociadores. O sea, a mí me ha pasado eso, exactamente. ¿Ya? Y bueno, choca un poco con lo que es la normativa local, por lo menos en mi país, y quería saber cómo lo estaban gestionando acá. Porque por lo menos para mí ha sido un Desafío. un dolor de cabeza, en realidad, porque es difícil imponerlo cuando de repente en países con un estándar, o bueno, con la aplicación de la NFPA, que es como nuestro estándar de referencia, nos ha exigido, y después otro desafío es en las edificaciones que son existentes. Sí, dame un segundo, Jorge, que me pidieron acá. Creo que este problema lo tenemos varios. O sea que... Sí, y yo los he vivido en carne propia. Y yo básicamente quería hacer un comentario, ¿no? Todos sabemos que la protección activa se complementa a la protección pasiva. Y en ese sentido, hasta donde yo tengo conocimiento, nuestro código de construcción no habla sobre el tipo de paneles sándwich que tú debes utilizar. O sea, no estás obligado o no estás condicionado a utilizar el pool, el PUR y el PIR. Y dentro del PIR incluso hay clases, ¿no? Hay clases, de PIR. Y por ahí en algún momento, esto lo hablamos con Federico y con Yusef, también hay otra alternativa que no se mencionó, pero es la lana de roca. Pero claro, es más costosa y tiene otras propiedades, ¿no? Correcto. Entonces, a mí me ha tocado desde el lado de usuario que la aseguradora sí te solicita y te castiga con una prima adicional, ¿no? Te revisa si tienes procedimiento de trabajo en caliente, te revisa cómo es que pasas las tuberías del cableado eléctrico entre los paneles sándwich y si tienes o no control sobre los trabajos que van a hacer. Pues si tú no tienes un control y cualquiera pega un letrero, ya eso es un punto que alguien perfore ese panel sándwich a diestra y siniestra, ya te comienzan a castigar a nivel económico, ¿no? Eso es un poco el comentario que pensando desde nosotros como bomberos. Como usuarios. Como usuarios y también como bomberos, yo creo que los sistemas de protección contra incendio están pensados en que la mercadería o el montacarga se prenda, pero es muy complicado atacar un incendio cuando el fuego prácticamente viaja entre dos paredes metálicas, ¿no? O sea, no puedes hacer casi nada ahí. Sí, ahí ya... Claro, no hay sistema que lo resuelva. Lo único que tienes que hacer es evitar que colapse, ¿no? Evitar que colapse la estructura. Un poquito aclarar el punto que estás comentando. Y ya se me adelantó un poco también con la respuesta de mi compañero. Aquí en Perú, como sabemos, a partir del año 2006, que fue modificado el Reglamento Nacional de Construcciones, el Reglamento Nacional de Construcciones se trataba de un mamotreto que tenía del año 1970, totalmente desfasado,
y en el año 2006 se actualizó. Y ahí en esa oportunidad el Grupo de Bomberos hizo un importante aporte normativo al reglamento y por primera vez en la historia se incorporaron 12 normas de la NFPA y se hicieron obligatorias. Pero a partir de ese momento, obligatoria para las edificaciones que van a ser construidas a partir del año 2006. Entonces hay todo un grupo de edificaciones que fueron construidas antes, que obviamente no les alcanza la norma. Lo que está sucediendo es que, por este principio de no retroactividad, ¿no? Que es un principio jurídico que tiene que respetarse. Lo que está haciendo la autoridad es tratar de persuadir de alguna manera, pero los que sí ya no están persuadiendo, sino exigiendo son las compañías de seguros. ¿Y por qué? Porque se cansaron de asegurar la vulnerabilidad de las edificaciones. Entonces ya han habido muchas pérdidas, ya se cansaron de estar en el plan de Paganinis. Entonces ahora sí están para otorgar las pólizas que tengan sistemas contra incendios, ser listados y bajo norma NFPA, lo están puntualizando. Inclusive aparecen ahí en las garantías las famosas letras chiquitas. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchos asegurados no le hacen caso a esas letras chiquitas y no cumplen con poner determinada instalación. Se produce el siniestro, se va el perito, determina de que no tenía protección, había incumplido la garantía y automáticamente le rechazan el seguro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Gracias, comandante. Estamos, ¿no? ¿Ya se hambre? Y bueno, sí, claro. Yo seguiría hablando, pero bueno, un aplauso para Eric, el último. Gracias, gracias. Ah, nos vemos en media hora entonces. Déjanos acá. Acá están los dos controles, ¿no?